Estamos nuevamente aquí en Trot Saber esta semana con invitados de lujo, como digo yo en cada episodio, y nuevamente nos está acompañando el abogado Jorge Álvarez. Si ustedes recuerdan, en programas anteriores hemos estado aquí con él hablando de accidentes de tránsito, hemos hablado un poquito de insurance o aseguranza, qué pasa cuando uno tiene un accidente de tránsito aquí en los Estados Unidos, cómo se determinan las lesiones cuando hay un accidente de tránsito, cómo hablamos de responsabilidad, hablamos también de responsabilidad compartida. Son temas importantes que nosotros estamos hablando para toda la comunidad de traileros, troqueros, choferes, drivers, como le quieran llamar. Oiga, abogado, y antes de saludarlo, la comunidad colombiana no me lo había perdonado porque me dijo que por qué no mencionaba a la gente de Colombia y cómo le llamaban a los camiones o a los 18 wheelers allí en Colombia. Pues mire, le llaman eh, tractomulas o le llaman mulas Qué interesante, ¿no? ¿Por qué el mulas? por la capacidad de carga, ¿no? Ah, Porque son estos animales que cargan mucho peso y se utilizaban en el campo y mm, desde ahí salió ese término de las mulas o las tractomulas. Pero bueno, para mi comunidad de Colombia ya quedó claro el término y ahora sí le doy la bienvenida al abogado Jorge Álvarez. Abogado, gracias por acompañarnos el día de hoy nuevamente para tratar temas importantes en accidentes de tránsito para toda nuestra comunidad de traileros. muchas gracias, Gustavo. Un honor y un placer estar aquí. Gracias nuevamente por la invitación y es un placer representar al despacho para el cual trabajo, de Sousa Injury Lawyers. Estamos aquí en Texas. Ajá. Nuestra sede es en San Antonio. Nos especializamos en representar a conductores de camiones en accidentes de tránsito cuando hay lesiones catastróficas o permanentes, sobre todo. Claro, y sobre todo si ustedes están en un lugar estratégico porque manejan cuántas fronteras y puntos importantes manejan hacia el cruce de los Estados Unidos. Manejamos todo lo que tiene que ver la frontera sur. Ajá, Estamos en Eagle Pass, Laredo, estamos también cerca de McAllen. Tenemos casos en todo el sur de Texas, sobre ajá. todo en las zonas fronterizas. Claro, y sobre todo que hay una cercanía con México, ¿no? Exacto, tenemos muchos clientes pues que residen en México, que son conductores de camiones y que reciben el tratamiento médico aquí en Estados Unidos, pero obviamente residen en México. Y que también la ley le permite a los camioneros de México venir con su licencia a pasar carga hasta cierto punto de la frontera. Aquí la recibe otro conductor y la mueve hacia los Estados Unidos. Pero en ese cruce pueden pasar muchas cosas, accidentes, catástrofes, incidentes. ¿Qué temas han escuchado ustedes que haya pasado allí? Un caso que nos pueda contar. Ahorita tengo un caso de una persona que vive en Nuevo Laredo, Ajá, venía aquí a Laredo, Texas, y tuvo un accidente de tránsito y desafortunadamente pues necesita tratamiento médico muy costoso. ajá. Ella estaba trabajando y manejando el camión para su patrón y estamos en una situación donde tenemos que irnos en contra de los responsables. Otra persona manejando otro camión Ajá. que ocasionó el accidente. Entonces, son temas que son más comunes de lo que Claro, pensamos. y aquí estamos hablando de frontera, ¿no? Estamos hablando de dos países. Y frente al tema de responsabilidad, entonces, ¿dónde aplica la ley? ¿En México, Estados Unidos o en las dos partes? Si el accidente fue ocasionado aquí, tenemos siempre que ver dónde se ocasionó, dónde surgió el accidente. Si fue Ujú. ocasionado en Texas, pues las leyes aquí del estado de Ok, Texas y muchas veces las leyes federales, si las personas estaban involucradas en transportar carga desde Texas hacia otros estados. ok. Pero entonces allí no aplicaría responsabilidad sobre el operador que está en México. ¿Cómo se determinaría una responsabilidad del operador que vive en México, que la compañía está en México, pero que el accidente fue causado aquí en los Estados Unidos? Sí, se puede, por decir, ver qué tipo de responsabilidad tuvo el operador en México, pero basado en las leyes de Texas. Ah, ok. Aplicarían las leyes de Texas. Interesante, abogado. Y hoy quiero hablar sobre el estado de empleo y responsabilidad. Y quería abrir con la primera pregunta. ¿Cómo afecta el estado de empleo de un operador de camión, contratista independiente o contractor que le llaman aquí en Estados Unidos, versus un empleado al momento de sufrir un accidente? Esa responsabilidad frente a un accidente. Claro, aquí en Estados Unidos pues se ven las dos cosas. Ajá. Tenemos el operador o el dueño del camión tiene la opción de contratar a un empleado que él le paga bajo su nómina Ujú. en su empresa,
o pueden contratar a un contratista independiente que le cobra tal vez por viaje o que le da un porcentaje tal vez de la ganancia. Existen esos dos tipos de arreglos. Claro. Y las implicaciones legales cuando viene un accidente pues son muchas. Si estamos con una persona que forma parte de nuestra nómina, que es nuestro empleado, si esa persona se encontraba realizando algún tipo de trabajo o se encontraba realizando algún tipo de actividad que beneficia al empleador, o sea, al dueño o operador del camión, si hay un accidente, el operador o el dueño del camión es automáticamente responsable por la negligencia del empleado. Por la negligencia del empleado. Wow. Ahora, se me ocurre algo en este momento. Ya descargamos la carga que tenía el camión, la entregamos en el warehouse, en la bodega X, y resulta que el driver se desvía a hacer cualquier actividad que no estaba relacionada con el movimiento de la carga. Causa un accidente y soy empleado. ¿Quién asume esa responsabilidad? Bueno, eso es una pregunta que siempre está siendo litigada en los tribunales. Tú has hecho la pregunta del $1,000,000. Sí. Mira, depende. Siempre depende porque se puede argumentar ambas partes. ¿Okay? Pero uno de los factores que siempre se va a ver, si el motivo del viaje, si la persona se encontraba en ese lugar por motivo de trabajo para beneficiar al empleador, se puede hacer el argumento de que sí forma parte de sus actividades laborales y el empleador podría ser responsable. Claro, porque por ejemplo, yo como dueño de camión le digo, pues él tomó la responsabilidad de irse allí a la esquina a echarse unos buenos tacos, a comprarse unos buenos tacos. Yo no lo mandé, él tomó la decisión y por ende yo no soy responsable porque yo nunca lo puse a hacer esa actividad. Mientras que fue a comprarse sus tacos, sufrió un accidente y tuvimos algo catastrófico. Claro, esto viene cuando estamos hablando de los breaks, ¿verdad? Cuando un empleado se toma un break. No necesariamente. Él iba de regreso a la compañía y en esas dijo, voy a desviarme aquí en la esquina donde Doña Terry y me compro unos buenos tamales. Ok. Sí, eso es más común y como te digo, acabas de hacer la pregunta del $1,000,000. Y depende otra vez de las circunstancias, ¿no? Si es que esta persona se encontraba de regreso otra vez hacia la planta o a recoger otra carga, puede ser que sí sea responsable. Si se encontraba de regreso para su casa, ya a descansar, terminar el día, lo más probable puede ser que no. Pero aún así, en esos casos, si es que fue mandado por el empleador a seguir ciertas rutas, es un tema muy complicado que tendríamos que hablarlo por horas. Pero estamos hablando aquí en factores o en términos generales. Sí, claro. Son casos puntuales, ¿no? Sí. Son casos puntuales. Pero muy buena la pregunta. Claro. Y es por eso que siempre es bueno asesorarse con un abogado. Claro. Porque es muy difícil poder dar una respuesta de sí o no. Claro. Y te lo pregunto porque he escuchado miles de casos de esos, ¿no? Donde el empleador dice, yo no lo mandé, él tomó la decisión, se desvió de la ruta, él tenía que seguir una ruta que está trazada, pero él fue el que tomó la decisión de salirse de la ruta. Yo no soy abogado, yo no soy experto, pero yo digo, pues yo no puedo exonerarme la responsabilidad como propietario del camión. No. Y sobre todo si estamos en esa dinámica de empleado con empleador. Y muchas veces también hay que tomarle la declaración al empleado, porque si el empleado en su mente pensaba que tomar esa ruta o ese desvío últimamente iba a beneficiar el trabajo que estaba haciendo, se puede hacer el argumento de que sí cae bajo esa responsabilidad del dueño del camión o del operador. Entonces son muchos factores, pero al uno contratar a alguien como empleado, se expone más a ser demandado por la negligencia de ese empleado. Claro. Ahora hablemos de los contratistas o los contractors que llaman aquí en Estados Unidos. Sí, esa es una dinámica o un esquema que protege tal vez más al dueño del camión. ¿Por qué? Porque uno como contratista independiente tiene más discreción. Okay. Y todo depende del nivel de control que yo ejerza sobre ese contratista independiente. Claro. Entonces aquí la responsabilidad la asumiría 100% del contratista. Otra vez, depende. y te digo por qué. Porque aquí en Texas, los contratistas independientes por lo general
El operador no es responsable por lo general de las acciones de un contratista independiente, pero hay una excepción. La excepción es si es que el operador o el dueño del camión controla las actividades del conductor a cierto punto de que el conductor no tiene discreción en cómo y de qué manera realizar el trabajo. Claro, ahí habría una afinidad laboral, ¿no? Porque está recibiendo instrucciones por parte del operador de qué hacer y qué no hacer durante cierta actividad del día. Exacto. Si yo como operador le digo al contratista independiente, ¿sabes qué? Necesito que me lleves esta carga de punto A a punto B. No me importa cómo lo hagas, tú mira cómo lo resuelves. Ajá. Lo más probable es que no exista culpa en ese sentido. ¿Okay? Pero si yo le digo al conductor... Instrucciones claras. Puede ser que sí. Y también depende quién es el dueño en este caso, si es que el operador y el dueño son los mismos. Claro. Por el simple hecho de ser el dueño del carro, también hay otras implicaciones legales. Wow. Entonces, si queremos protegernos, tal vez es bueno que el dueño del camión sea otra persona que no sea el operador. Wow, qué interesante. Y ahora que hablamos de implicaciones legales, abogado, yo quería preguntarle cuáles son esas implicaciones legales para las empresas de transporte cuando sus operadores están involucrados en accidentes. Pues puede ser muchísimas, porque como te digo, el hecho de que ellos se encuentran realizando actividades que benefician a la empresa, y si tienen algún accidente mientras el conductor se encuentra realizando esas actividades, lo más probable es que puedan imputarle la culpa del conductor a la empresa. Ok. ¿Qué es el seguro de compensación laboral antes de entrar con otra pregunta? El seguro de compensación laboral está disponible para aquellas personas que sufren accidentes mientras se encuentran realizando actividades laborales en horarios de trabajo. Ok, es decir, ¿eso es una entidad del gobierno? Exacto. Bueno, funciona de dos maneras. Ajá. Es un sistema del gobierno, sí, uh-huh, pero hay muchos seguros privados que ofrecen el seguro. Okay, entonces muchas personas tienen la habilidad de comprar un seguro de workers' compensation que le llaman, okay, o de responsabilidad o seguro laboral, okay, para empleados que sufren accidentes mientras están trabajando. Ahora, algo que es muy importante recalcar es que si es que existe este seguro de por medio, ajá, y un trabajador sufre un accidente mientras se encuentra realizando algún tipo de actividad para el empleador no tiene el derecho de demandar al empleado. Perdón, el empleado no tiene derecho a demandar al empleador, wow, si hay este seguro de por medio. Claro. Pero es un seguro que lo puede comprar la persona o se lo puede ofrecer la compañía. Es el seguro que lo tiene que comprar el empleador. Okay. Y una vez que el empleador lo compra, pues automáticamente los empleados están cubiertos bajo el seguro de Workers' Compensation que le llaman. Ahora ya que hicimos esa aclaración que es muy importante porque a veces la gente no sabe qué es el seguro de compensación. Ahora sí, ¿cómo entra aquí en juego el seguro de compensación laboral específicamente en accidentes de camiones? Ok, esa es una excelente pregunta. Si yo estoy conduciendo un camión, ajá, y tengo un accidente mientras estoy haciendo algún tipo de carga para mi empleador, vamos a suponer que yo tuve la culpa. Uh-huh. Vamos a hacer, bueno, si yo tuve la culpa, eso quiere decir que no tengo derecho a que me paguen los gastos médicos. Okay. La respuesta es no, porque ahí entra en juego el sistema de Workers' Compensation. Okay. Porque el sistema de Workers' Compensation no mira quién tuvo la culpa. Solamente hay que probar de que uno sufrió una lesión mientras se encontraba trabajando. Ok, ahí no determinan responsabilidad. No, automáticamente estoy cubierto si me encontraba haciendo algún tipo de labor para mi empleador. Ok, y cuando es una incapacidad de largo tiempo, ¿le van a cubrir absolutamente todos los meses que sean necesarios? Depende del tipo de póliza y del tipo de lesión y evidencia que se presente, porque estamos hablando también de que el sistema de Workers' Compensation la mayoría del tiempo está siendo manejado por un seguro privado. Okay. Entonces ellos también van a cuestionar si es que las lesiones que uno está reclamando realmente fueron ocasionadas por el accidente. Pero en teoría sí. Ok, he escuchado, abogado, personas que han sufrido accidentes de tránsito donde en su trabajo se ganaban, ejemplo, $1,000 a la semana, pero sufrieron un accidente de tránsito y en ese momento que sufren el accidente de tránsito, la aseguranza les paga menos dinero de lo que está percibiendo. Entonces allí la gente se queja porque dice, hombre, pues yo tengo que trabajar y producir lo que estaba produciendo.
¿Por qué se les paga menos dinero? Que normalmente este tipo de seguro se basa en lo que si uno sufre una lesión y por ejemplo y quiere aplicar para disability, Ajá. si es que uno hace ese tipo de reclamo, disability normalmente te da un porcentaje de tu ganancia. Okay. Entonces, y workers' compensation se maneja en un esquema similar, donde las pólizas normalmente cubren hasta cierto porcentaje de lo que uno gana. Normalmente es el 60% que a uno le reembolsan de lo que uno debió haber ganado. El 60%, nunca el 100%. Por workers' compensation, lo más probable es que no. Depende de la póliza también. Claro, claro. Oye, abogado, pues qué interesante lo que nos está explicando el día de hoy. Se nos va agotando el tiempo. Quería preguntarle si la audiencia que nos está viendo, que nos está escuchando, quiere contactarse con ustedes, ¿a dónde lo pueden hacer? Nos pueden llamar al 361-799-2222. El despacho se llama De Sousa Injury Lawyers. Ajá. Te digo, nos especializamos en accidentes de camiones, en lesiones personales y estamos aquí como un recurso para la comunidad de Trucker Savers. Recordemos las fronteras donde ustedes operan, que es bastante interesante. Sí, estamos en Laredo, en lo que es Eagle Pass, estamos también en lo que es cerca de McAllen, también hemos tenido casos cerca de Ciudad Juárez. Wow, qué interesante. Ustedes están definitivamente en el corazón de Texas, aquí en la frontera con los Estados Unidos, en las fronteras más importantes, porque aquí es donde entra el producto mexicano, llega el producto mexicano. Estamos en el puerto, uno de los puertos más grandes de los Estados Unidos, donde hay una comunidad de camioneros, de traileros, de drivers, de conductores, de choferes que están aquí y por supuesto están expuestos a todo este tipo de riesgos. Pues abogado, nuevamente agradecerle por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti por la oportunidad y a la orden. Claro que sí, no olviden llamarlo al 361-799-2222. Él es el abogado Jorge, que está aquí presto a atenderles y a resolverles cualquier situación que tengan ustedes en accidentes de tránsito, en incidentes de tránsito. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con mi gran amigo, el Truck Savers. Prepárense porque ya volvemos.